Saludos, quiero comentar con ustedes en esta ocasión a un segundo personaje que tiene que ver con el caso de Fray Melchor de Talamantes y la destitución del virrey Iturrigaray en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, derivado de lo cual hubo un conflicto legal que tuvieron las autoridades en contra de tres personajes que menciona José María Mateos en su libro de Historia de la Masonería en México: Luyando, Azcárate y el Marqués de Uluapa. El autor José María Mateos los menciona como integrantes de una logia masónica y dice que se metieron en un conflicto legal por pertenecer a una logia. Estos señores, repito, Luyando, Azcárate y Uluapa. Pero si uno revisa los expedientes legales, las declaraciones ministeriales, se da uno cuenta que eso no es cierto. Ya comenté el caso de Luyando. Voy a comentar ahora la entrevista que tuvo, la declaración ministerial que tuvo Juan Francisco Azcárate el 17 de octubre de 1808. Es decir, justo a los 30 días de la destitución de Iturrigaray, José de Iturrigaray. Entonces, ese día 17 ya había sido entrevistado el día 14 previo, 3 días antes, Manuel Luyando. Nada declaró de masonería. Y vienen las preguntas y declaraciones sobre Azcárate, y tampoco hay masonería. José María Mateos inventó. Dice ya directamente las preguntas. Preguntado por su nombre, apellido, naturaleza, edad, estado y ejercicio, responde llamarse don Juan Francisco Azcárate, como va asentado, ser natural de esta ciudad, de México, de 40 años de edad, casado con María Gertrudis Vera de Villavicencio, regidor honorario de esta nuestra ciudad y abogado de esta Real Audiencia. Preguntado si conoce al padre Fray Melchor de Talamantes, religioso mercenario, vuelve a decir aquí mercenario, es mercedario con D de dedo, si es su amigo o enemigo o ha oído decir los motivos por que se le prendió, responde que conoce al padre Talamantes con motivo de haber concurrido ambos a la casa del señor Marqués de Guardiola. También mencionan a Guardiola aquí, cosa que José María Mateos no hace. Bueno, que es amigo y no enemigo. Es decir, aquí reconoce Melchor, el señor Azcárate, que es amigo de Talamantes, cosa que no hizo Luyando. Luyando dijo que ni amigo ni enemigo. Que la amistad no impedirá que diga la verdad y que ignora los motivos de su prisión, pues hasta ahora no tiene noticia de esto. 3. Preguntado si el referido padre le manifestó alguna obra que tratase de la celebración de un Congreso Nacional, responde que a principios del mes de septiembre de 1808, misma fecha que cita José María Mateos, en uno de los cabildos de nuestra ciudad a que asistió, cuando entró se estaba abriendo un pliego que en calidad de anónimo se dejó allí, y recuerda que su título comienza Congreso Nacional del Reino de la Nueva España por Irsa, ciudadano patriótico. Irsa es el seudónimo de Fray Melchor de Talamantes, que está dedicado a la misma nuestra ciudad, y suscrita la dedicatoria por un nombre que no tiene presente, pero habiéndosele manifestado por los señores jueces el cuaderno segundo de estos autos de fojas 4 a 22, dijo hallarse igual al que se presentó en nuestra ciudad, firmado con los nombres de Toribio Marcelino Fardanay, que era otro seudónimo de Talamantes. Tenía dos, Irsa y Toribio Marcelino Fardanay. Que habiéndose tratado en el cabildo lo que se hacía con el papel, hubo diversos dictámenes, aunque prevaleció la pluralidad de que se rompiese, como en efecto así se practicó, tomándose razón previamente de la carátula, principio de la dedicatoria en el discurso y su fin, pero que el voto del declarante que pidió se asentara, según lo que recuerda ahora, fue que aunque por ley recopilada no debe hacerse caso de los anónimos, pero que no pudiéndose graduar ese papel de anónimo por estar firmada la dedicatoria, lo que hace que su autor sea cierto, aunque incógnito, para el que lo lee, y que cuando los anónimos comprehenden materias muy delicadas de la clase de los que habla este papel, debe darse parte al Supremo Gobierno, para que en tiempo tome las precauciones convenientes conforme a la ley misma, por ser muy factible que quien tuvo atrevimiento para dirigir semejante papel a un cuerpo respetable como la de nuestra ciudad,
más bien lo tendría para hacerlo circular entre las gentes, lo que en las circunstancias era muy perjudicial. Que en ese día no supo fuera el padre Talamantes, autor del papel, pero cuando lo supo fue, según lo parece, a los 2 o 3 días de celebrado el cabildo, en los términos siguientes: que duda si en la misma noche de cabildo o la siguiente, retirándose el que declara, es decir, Azcárate, y el padre Talamantes de la casa del marqués de Guardiola, en las escaleras le pidió lo condujese su coche hasta su casa, a lo que accedió. Es decir, Talamantes le pidió el RAI aquí a Azcárate, ¿no? Y habiendo entrado ambos solos en el coche, le preguntó si se había dado cuenta en el cabildo inmediato con un papel indicándole su contenido. Mas el declarante, en puntual cumplimiento del secreto que debía guardar en la materia, le contestó de suerte que lo dejó en duda de que si había asistido o no al cabildo. Que a la siguiente noche, yendo ambos también en el coche solos, es decir, Azcárate y Talamantes, yo le manifesté, Azcárate le manifesté ser el autor del papel. Ya le manifestó, dice, no yo le manifesté, corrijo, ya le manifestó Talamantes ser el autor del papel y le ofreció se lo prestaría con otro titulado sobre colonias, lo que efectivamente ejecutó a la noche siguiente. Es decir, que aquí se veían con frecuencia en la casa de Guardiola y en la casa de Uruapa, pero no en la casa de Luyando, como dice José María Mateos. Sigo leyendo. Llevándolos el mismo padre Talamantes cerrados con una carpeta de papel debajo de los hábitos, y se lo entregó. Él era fraile mercedario, con D, y se lo entregó con toda reserva en el billar de la casa del marqués de Guardiola. Entonces se reunían tanto en la casa de Guardiola como en la casa de Uruapa, pero no en la casa de Luyando, como dice José María Mateos. Y esto basta con leer el expediente, sin que las demás personas que estaban allí lo percibieran. Es decir, se lo dio con toda discreción. El otro documento de esta segunda documentación, texto, obra en la que proponían la independencia de la Nueva España. Que le parece que fue esto la noche del día 8 de septiembre. Son las fechas que dice José María Mateos en su libro. O sea, todo coincide, menos que haya habido una logia. Eso no está. Está hablando del 8 de septiembre de 1808. De esos días y fechas habla José María Mateos. Nada más que José María Mateos nos engaña hablando de una logia inexistente, solamente en su imaginación. Dice que tuvo el declarante los papeles cerrados bajo la misma carpeta hasta el día 10 de septiembre, a las 4 de la tarde, que mandó el padre Talamantes a su escribiente con una esquela pidiéndole el titulado Congreso Nacional, y entonces fue cuando leyó 2 hojas del segundo sobre colonias, pero pareciéndole superficial y contrario a sus propias ideas, lo dejó en el lugar donde lo había puesto. Y en la mañana del día 11 de septiembre lo entregó en mano propia del padre Talamantes, que fue 11 de septiembre, que fue en la casa del declarante a recogerlo, es decir, en la casa de Azcárate. Que a las 4 días de estar el declarante arrestado en la cárcel del arzobispado, al lado de Palacio Nacional, a un lado, en Moneda y Santa Teresa, ahí está la cárcel del arzobispado. Estuvo, pues ahora ya no, obviamente ya no. Dice, recordándole, había hecho mal en no denunciar semejantes papeles, que en las circunstancias actuales son más perjudiciales. A las 9:30 de la noche llamó al comandante de la guardia, capitán de los voluntarios de Fernando VII, D.N. Bustillo, y le pidió papel y tintero para dirigir un oficio al Real Acuerdo para darle una noticia interesante, a la que le contestó hallarse sin orden para franquear uno y otro, que avisaría que al día siguiente fue la celebridad de San Mateo. Habiendo recordado al mismo capitán su anterior solicitud, le contestó si no podía decirle a él cuál era el asunto, y entonces le manifestó el declarante, Azcárate, reducirse a que unos papeles que podrían andar circulando entre las gentes, titulados Congreso Nacional y Discurso Filosófico sobre Colonias, eran del padre Talamantes y convenía recogerlos, a lo que le contestó que estaba bien. Pregunta 4. Preguntado si el padre explicó o el declarante entendió el fin que conspiraba la dedicatoria de la ciudad, responde Azcárate que según se lo insinuó solicitaba alguna gratificación.
Es decir, Talamantes pedía algún dinero por la publicación de esos documentos, por hacer públicos, hacer circular y hacer valer esos documentos. Número 5. Preguntado si explicó las personas que había visto las obras manuscritas del Congreso Nacional y el discurso filosófico, respondió que el primero sabe entregó una copia al señor Sagarzurrieta y llamaron a Sagarzurrieta a declarar también, por habérselo dicho el mismo padre Talamantes, añadiendo que a propuesta de dicho señor se había rasgado en presencia de ambos, persuadido que de no hacerlo así se debía llevar a la Inquisición, en cumplimiento del edicto publicado, y que en cuanto al discurso filosófico, es decir, el otro documento, o representación de las colonias, no sabe que le hubiera dado o prestado a persona alguna, porque no se lo dijo, y que dicho discurso, copiado de elegante y uniforme letra con la del Congreso, es, según me parece, igual que el que corre a fojas 29 a 40 del cuaderno segundo, que ha sido manifestado en este acto, es decir, el expediente. Fojas 29 a 40 del cuaderno segundo. Expediente que nada tiene de masonería. Absolutamente nada. El que cree todo eso de la masonería en este entorno es el masón tradicional, que no examina. Y sigue diciendo Azcárate, y aunque no leyó más que 2 hojas del principio en el tiempo que estuvo en su poder, infiere ser lo mismo, pues confronta con el párrafo primero que se le leyó. Pregunta 6. Preguntado si dicho padre Talamantes le había manifestado que tenía proyecto de componer otras obras relativas a ese asunto, responde que no. Azcárate dice no. Nada más los 2 documentos citados. Número 7. Preguntado si en la hipótesis o supuesto de que el acuerdo contradijese a la convocación de Cortes podía escogitarse, todavía estaba ese verbo, razonarse pues, algún medio para que con una justificación aparente pudiera resolverse la convocación, responde que el día 11 de septiembre de 1808, 11 de septiembre de 1808, 11 de septiembre, las fechas que dice José María Mateos, nada más que José María Mateos nos engaña con la logia, que no aparece en ninguna parte. Dice que el 11 de septiembre, cuando estuvo el padre en casa del declarante, ese Talamantes, en casa de Azcárate, le propuso no debía consultar al excelentísimo señor virrey Iturrigaray, que lo derribarían a los 3 días. Con el real acuerdo, la materia de convocación de Cortes, por haber manifestado ya su oposición y haberse hecho parte, y que debería hacerlo con personas imparciales, pero que habiéndole respondido el declarante Azcárate que el real acuerdo no se le podía quitar el derecho de consultar que la ley le daba, y que la convocación de Cortes que pretendía la ciudad era en reunión del real acuerdo y demás autoridades superiores de la capital que formaban la Junta del General, ya no le contestó y se fue. Número 8 y última. Preguntado si había observado en el padre Talamantes que tuviese alguna influencia directa o indirecta en nuestro gobierno, responde que ignora todo el contenido de la pregunta, dice Azcárate. Uno de los personajes mencionados por José María Mateos en su obra, Azcárate, y junto con Luyando y junto con Uluapa, el marqués de Uluapa, de nombre civil Alejandro Cosío. Son 3 personajes que menciona José María Mateos. En ninguna parte hablan de logias, no hablan de logias, y el masón tradicional dice que cómo van a hablar de logias, si dijeran de logias estarían quemados y muertos. No es cierto. Lo que pasa es que no había nada de logias, ese es el punto. Termina la declaración ministerial de Azcárate del 17 de octubre de 1808, 17 de octubre, y diciendo esto: y en este estado los señores jueces comisionados mandaron suspender esta declaración y que quedase abierta para proseguirla siempre que convenga, y habiéndosele leído al declarante la ratificó y firmó con sus señorías, de que doy fe, y de que al tiempo de firmar añadió que el concepto que formó de que el padre había escrito el papel del Congreso Nacional lo hizo para conseguir una gratificación del ayuntamiento. Talamantes quería un dinero por la redacción de los escritos. Y el otro titulado Discurso filosófico sobre colonias, que no sabe se presentara a la ciudad, conceptúa que fue por mostrar erudición, pues en las conversaciones privadas que tuvieron no le oyó expresión de deslealtad. Que la conversación que refiere a acaecida el día 11 de septiembre sobre si debía o no consultar su excelencia con el real acuerdo no fue ese día, sino que la noche del 9, ahí corrige Azcárate. No me acordé bien, dice no era el 11 sino el 9,
de septiembre de 1808. Y no se lo propuso como refiere la pregunta, pues está en duda si se le propuso como hipótesis o afirmativamente. Y la contestación que refiere es la misma que le dio. Firma González, Fonte, los jueces, que son los jueces, Azcárate, Juan Francisco Azcárate y Vicente de Coloma y sus rúbricas. Y eso es lo que dice Azcárate en su declaración. En ninguna parte hay logias ni cosa que se le parezca a como nos quiso hacer creer José María Mateos en su libro Historia de la Masonería en México. Y luego viene un auto, dice aquí un auto del mismo día, 17 de octubre, donde aparece el señor Ciriaco González Carvajal, caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Ahí declara algo también, pero el que nos interesa a nosotros es Azcárate, como son Manuel Ullando, que ya lo comenté en otra grabación, Azcárate, que acabo de comentar, y luego vamos a ver a Uruapa. Y con ellos son los tres principales personajes que dice José María Mateos, que formaron parte de la logia, en la que supuestamente ingresó Miguel Hidalgo, con domicilio en las Ratas 4, ahora Bolívar 73. El archivo, el expediente, nada dice de logias. El masón tradicional, como repito, va a decir que no puede ser que estén mencionadas las logias porque será un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque el masón tradicional no quiere investigar, no quiere hacer un análisis crítico, quiere creer. Eso es lo que quiere, creer. Y por eso pasa lo que pasa, que se cree cualquier cosa que se diga. Resumen, José María Mateos menciona en su libro Historia de la Masonería en México que además de Hidalgo y Allende, en la logia de las Ratas 4 también pertenecieron y sufrieron persecuciones judiciales. Luyando, Azcárate y Uruapa, y que fueron perseguidos judicialmente y tuvieron hasta que huir. Pero uno lee el expediente y no hay nada de eso. Falso de toda falsedad que haya habido logias o masonería en esta persecución que hubo contra estos, porque sí la hubo, judicial. Nada hubo de masonería ni de logias. Y estamos hablando de las mismas fechas de José María Mateos, septiembre y octubre de 1808. Falso entonces. Vamos a proseguir después con los comentarios de la declaración judicial del Marqués de Uruapa, llamado civilmente Alejandro José. Muchas gracias y hasta aquella transmisión próximamente.